Yo estoy absolutamente convencido que lo que empieza a definir la política en el mundo, los conflictos sociales y la posibilidad de una transformación, es la crisis misma del capitalismo. Es decir, es el mismo capitalismo el que nos está enseñando las rutas. No propiamente nuestra invención, no propiamente nuestra ilusión. En realidad yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Tenemos alternativas quizás militares, de coyuntura política, de alianzas coyunturales, pero la alternativa al actual sistema y régimen económico mundial, porque es dominante en todo el mundo, parte quizás sale del mismo capital, porque el capital ha encontrado un límite, fue lo que dijimos ayer. Los revolucionarios siempre pensamos que cada año había llegado el capital a su límite. Esa era nuestra creencia, y por ahí si uno lee los libros de antes, pues se encuentra. Y claro, ya uno, claro, es fácil decirlo después, en ese momento no, pero lo cierto es que no fue así. El capitalismo tiene una enorme vitalidad para superar sus propias crisis y ha ido construyendo este mundo de hoy, incluso una utopía del capital que no estuviera descrita y analizada desde el siglo XIX. Si uno vuelve a los textos clásicos, pues puede entender el mundo de hoy, sobre todo en esta que es su principal crisis, la crisis climática. Lo decía bien Alicia Bárcenas, es que la crisis climática rompe completamente el paradigma. Si uno lo mira desde la teoría económica, rompe el paradigma de la creencia de que un mercado libre lleva al bienestar, que es el teorema de Walras, que está en el fondo de toda ideología política de los gobiernos del mundo de hoy, de la televisión, incluso de la cultura de la sociedad. ¿No? La libertad de los mercados nos llevó al punto de extinción de la humanidad, no al máximo de bienestar. Luego se rompió el paradigma teórico. Ahora, esa ruptura de paradigmas mentales, de conocimiento del pensamiento, indudablemente está anunciando lo que será una ruptura política muy intensa y social en la humanidad que nos toca vivir y a la cual tenemos que prepararnos. En cierta forma, estos ejercicios de gobierno son formas de preparación previa, porque es la extinción de la humanidad lo que se ha puesto en el orden del día. Cuando los europeos se reúnen con nosotros a nivel institucional, que saben qué significa la crisis climática, porque es una lectura y un mensaje que nos ha entregado la ciencia, no los partidos políticos, la ciencia misma, y que anuncia a través de sus teorías científicas la debacle de la vida en el planeta a partir de la acumulación del capital, pues he ahí que ese es su límite. El capital no puede ir más allá porque solo habría muerte. La acumulación de capital no podría ir más allá porque solo provocaría la extinción. Y allí viene una tensión ideológica y política que es la que estamos viviendo. Las tendencias, la creencia, incluso la utopía de pensar que el capital mismo puede resolver el Frankenstein que creó. Esa es la Unión Europea, esa creencia. Si uno escucha esta mañana a la presidenta del Consejo, o de la Comisión, ya no de la Comisión, ella decía algo que me pareció muy interesante, porque ella decía, no es que tenemos que apoyar al capital privado, porque sin el capital privado no podremos resolver la crisis climática. Fue el capital privado lo que produjo la crisis climática.
No fue nadie más, no fue África, no fue América Latina, no fueron los socialistas en la oposición, incluso no fueron los gobiernos. El mismo capital, en la lógica de la acumulación, la codicia, porque es la ganancia el motor de eso. La maximización de la ganancia maximizó el consumo de carbón y petróleo y por tanto el cambio químico de la atmósfera. Eso no lo dice ya la ciencia y lo podemos articular con conceptos que ya se habían escrito en la economía política en el siglo XIX. Se articula y es claro. El cambio químico de la atmósfera es el reflejo de la acumulación de capital. Solo que ese cambio químico de la atmósfera mata hasta el capitalismo, al capitalista más poderoso del mundo, a menos que piense irse a vivir a la Luna o Marte, que parece que sí. Pero mata la vida en el planeta Tierra. Es decir, que estamos ante una discusión pues muy interesante si pudiéramos verla desde lejos, pero que nos implica a todos vitalmente. La discusión entre la vida y el capital. Marx hubiera dicho entre la clase obrera y el capital, pero creo que hoy la contradicción se colocó fue entre la vida y el capital. Y por tanto es una contradicción imposible. Si acaba la vida, acaba el capital, punto. Y como nosotros queremos la vida, y ahí donde se puede construir la alternativa, como la humanidad, no creo que se deje extinguir, porque hasta nuestros instintos más animales internos van a reaccionar en favor de poder seguir vivos y procrearnos, porque esa es la tendencia humana y animal que somos. Pues entonces va a haber un enfrentamiento, y está habiéndolo, con el capital. El tema de la crisis climática a mí me parece que está demasiado discutido y debatido en la institucionalidad, de presidentes que no pueden tomar decisiones, de poderes públicos que se castraron hace tiempo, disculpen la palabra, se autoeliminaron a través de todo el periodo del neoliberalismo, que es porque el neoliberalismo trataba de eso, de disminuir el poder público, y ahora un poder público disminuido, endeudado, sin capacidades de planificación, incluso en la principal economía del mundo, los Estados Unidos, tiene que acometer la tarea de solucionar el Frankenstein del capital. Y obviamente no tiene todos los instrumentos, lo que hace, y las COP son una demostración de eso. La reunión de esta mañana de la Unión Europea América Latina es construir retórica sobre la crisis climática, pero no actuar. Matemáticamente se podría demostrar si hay la posibilidad de un capital verde, como se insinúa, que es emisiones o niveles de gigas de energía limpia producidas en un año y de energía sucia o fósil. ¿La está sustituyendo o están creciendo ambas? Porque si están creciendo ambas, no estamos solucionando la crisis climática, la estamos agravando. Matemáticamente solucionar la crisis climática en un tiempo que está cronometrado, que no puede extenderse más allá de cierto límite, es sustituir la energía fósil por la energía limpia. Y eso significa sustituir un capital por otro dentro del capitalismo. Eso significaría que tendría que ser profundamente más rentable el capital limpio que el fósil, y resulta que la rentabilidad depende de la explotación de la fuerza de trabajo, no es simplemente de un cambio tecnológico. Y el capital no quiere escaparse de explotar la fuerza de trabajo porque si no se acaba. Y hasta el día de hoy el carbón y el petróleo le permite a través de su tecnología explotar y controlar la fuerza de trabajo en todo el mundo, y China es un ejemplo de ello. Y en cambio las energías limpias son más disipadoras, digamos, son más democráticas. Es que se puede producir energía limpia desde una casa, desde la casa de un obrero de hoy. Esto cambia el panorama.
Es que se puede producir desde el Sahara, se puede producir desde América Latina. Es que la región más potente en producir energías limpias es América del Sur. Tenemos el tercer pilar climático, la selva y la potencialidad. Y eso cambiaría la geopolítica. No sería el norte, sería el sur. ¿Van a aceptar eso? En los COPs, entonces que nos envíen 100.000 millones de dólares, que nos envíen, el economista Nicolás Ester decía una cantidad más exacta, 3.300.000 millones de dólares año, pues cambia la geopolítica. Y el capital no es misericordioso. Se puede suicidar antes de cambiar el poder. Entonces, la política obviamente va a ser intensa. Pero yo creo que tenemos que aprestarnos a esas nuevas formas de la política. Pues son políticas que se ligan a la defensa de la vida. No soy obviamente el primero que pronuncia estas palabras, pero la defensa de la vida corre en la comunidad, en el campesino, en el clan afro, corre en la inmensa diversidad humana, corre incluso más fuertemente en nuestra juventud y en nuestra niñez, que captan perfectamente el peligro, más que nosotros. Quizás ya no pasa por la fractura tradicional de derechas e izquierdas, quizás eso se está disolviendo en otra fractura política que no alcanzamos a percibir. Y que yo, más o menos, si quisiera aplicar este análisis a Colombia, pues la encontré, porque no, si yo me constituyo en un proyecto clásico de izquierda en Colombia, armado o desarmado, nunca hubiera ganado. Y no hubiera roto el bloque de la derecha, que siempre fue mayoritario. Hoy pretenden volverlo a reconstruir, obviamente, porque todo se mueve, sino que construir el bloque progresista fue a través de trazar la frontera de la vida en un país que ha visto la muerte todos los días. La vida, por eso nuestra consigna fue Colombia, potencia mundial de la vida. Esa convocatoria vital que yo creo que todos los rincones del planeta Tierra, de la humanidad, puede reconocerla y vibrar, porque hay miedo. No se ha ocultado la información, se sabe qué va a pasar. Ese miedo hay que convertirlo en esperanza, decíamos esta mañana. El progresismo tiene que ser no solo un faro que junte la ciencia, porque no puede negar la ciencia. Una izquierda que niega la ciencia, pues no hay izquierda. La ciencia es nuestra única posibilidad de mirar como una linterna hacia adelante. Puede que falle, no hay verdad absoluta, lo sabemos, pero es nuestro faro. La política progresista tiene que ligarse a la ciencia, también a la pasión, también. Pero si no hay ciencia en nuestro proyecto, si no hay teoría, si perdemos el feeling que era tan propio de la izquierda, de juntar la acción con la teoría, claro, con equivocaciones indudables, pero si no hay teoría y nos quedamos en la consigna, en la nostalgia y en la retórica, pues no somos faro. Entonces la discusión teórica aquí tiene que profundizarse. Nosotros tenemos que volver, sin que, y discúlpame que me estoy extendiendo porque como dice el vallenato colombiano me deja el avión, pero nosotros tenemos que recuperar el feeling de Rosa Luxemburgo, solo por poner un ejemplo, o el de Gramsci, o el de Marx, o el de Lenin, porque todos pertenecieron a una generación en donde no podían concebir la acción política sin una ligazón con la teoría. Claro, si se equivocaban en la teoría, se equivocaban en la acción. Yo creo que se equivocó Lenin, pero no podía tener en ese momento de su historia las condiciones para aprender lo que tendría que ser una transformación, por ejemplo, en el mundo de hoy. Nosotros tenemos que vivir y beber de una teoría que se vuelve revolucionaria, pero que tiene que ser profundamente científica. Y eso nos puede colocar como un faro para ir articulando las explosiones del mundo.
porque cada vez van a ser mayores. En la medida en que van a ser mayores los círculos del clima sobre nosotros, atacándonos y matándonos, también van a ser mayores las explosiones sociales. Lo estamos viviendo aquí. El éxodo humano. Colombia no sabía inmigrantes. Nosotros somos un país que vive entre montañas, olvidándose que nuestra fundación republicana fue caribeña. Haití, Jamaica, Bolívar, Cartagena. Pero se volvió andino, se concentró allá como Madrid, imitando a Madrid ahí entre las montañas sin ver el mar. Y entonces no queríamos salir del país, no queríamos tampoco recibir fuera del país. Y hoy se llenó de inmigrantes. 250.000 pasan por una selva terrible, que es el tapón del Darién hacia Panamá, de todos los pueblos del mundo. Y dicen los cálculos de la seguridad militar que eso se pueden volver 1 millón, y sí, 1 millón pasando por una selva para ir hasta los Estados Unidos. Y si uno hace los cálculos aquí de África hacia Europa, pues se encuentran que la fosa común más grande no está en México ni en Colombia, está en el mar Mediterráneo. Y encuentran que ahí en el mar Mediterráneo se descubrieron 2 palabras, república y democracia. Entonces, donde la humanidad se inventó las 2 palabras, república y democracia, está la fosa más grande del mundo hoy de gente que muere ahogada. Probablemente nos acercamos a una explosión vital y humana, diversa, porque no va a ser igual y homogénea en todo el mundo. No va a haber una internacional socialista, en mi opinión, ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Va a haber un espectro multicolor luchando por la vida y aferrada a la vida, y el papel nuestro es darle luz a esas explosiones sociales, políticas y humanas y articularlas de tal manera que sea la vida la que supere el capital y no el capital superando la vida hundiéndose el mismo. Entonces, gracias por haberme escuchado, muy amables. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.